Me da mucho gusto saludar esta mañana a la periodista Anabel Hernández. Anabel, buenos días, te saludo con gusto, feliz año. Manuel, qué gusto saludarte. Un abrazo para ti, para Maridalia, para la audiencia. Un verdadero, muy caluroso saludo desde acá. De verdad, con mis mejores deseos. Igualmente, Anabel, María Idalia Gómez, periodista, buenos días, feliz año. Muchas gracias, Manuel. Feliz año también para ti, para Anabel, para la audiencia. Muy buenos días a todos y a todas. Pues muchos temas esta semana, sin duda alguna, desde que pues nos despedimos el viernes de la semana pasada, se han dado distintos hechos en el país, a cual más grave que el otro, y pues entre otros hechos, el accidente de la semana pasada, del domingo pasado, en el tren interoceánico, pues que dejó un saldo ya confirmado de 14 personas fallecidas. Ayer se reportó el fallecimiento de una mujer de 73 años que había resultado lesionada justamente en este accidente. Anabel, ¿cuál es tu mirada al respecto? Bueno, antes que nada, pues por supuesto, el pésame para las familias de estas personas que viajaban en este tren, una obra emblemática de la llamada Cuarta Transformación. Pues imaginemos, muchos para regresar a su casa después de las fiestas de Navidad, otros para ir a celebrar con familiares a Coatzacoalcos el Año Nuevo. Realmente una tragedia terrible, ¿no? Y Manuel, apuntar aquí que de estas 14 víctimas, 10 eran mujeres. 10 mujeres. Dos menores de edad, una de 6 años y otra de 15, y otras pues mujeres en plena edad y otras mujeres en tercera edad, pero llama la atención que en su gran mayoría las víctimas son mujeres. Esto debería un poco, es casi como una ironía, diría yo, ¿no? Una presidenta que asume el poder anunciando que representa a las mujeres de México y con ella llegaron todas, pues aquí las sacrificadas en este accidente fueron justamente la gran mayoría de mujeres, Manuel, y definitivamente digo, a esperar, por supuesto, los dictámenes oficiales que yo de antemano digo no pueden ser confiables, pero bueno, esa es mi visión, yo ahorita voy a explicar por qué, de qué fue lo que sucedió, pero en este accidente, en esta tragedia, no se puede eliminar el factor de corrupción, de desvío de recursos públicos, de nepotismo, de negligencia, no solo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dijéramos es quien construyó esta sección Z del tren transísmico, sino evidentemente lo que ha ocurrido durante el año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo creo que aquí estamos hablando realmente de que la señora Claudia, pues, pues literalmente, no se puede decir de otra manera, cuando ella ha sido jefa, cuando ella ha sido gobernante, en 3 ocasiones han ocurrido incidentes fatales, gravísimos, donde han muerto muchas personas. Desde que fue delegada en Tlalpan y se desplomó el colegio Repsamen, no, aunque la delegación falló en hacer una supervisión de las instalaciones, aunque la delegación de la que ella era jefa falló en clausurar el colegio, dado que había una construcción abusiva, una construcción ilegal, un piso extra que le colocaron, aunque ¿cómo se llama? Las personas de la delegación que tenían que hacer estas revisiones, pues lo dieron como bueno, aunque evidentemente era una construcción ilegal, y finalmente fue ese peso extra lo que lo hizo colapsar el colegio Repsamen, donde la señora Sheinbaum pues se lavó las manos, literalmente se lavó las manos y echaron la bolita a la propietaria del colegio, que sin duda alguna tenía una responsabilidad, pero había una corresponsabilidad de la delegación Tlalpan. Después tenemos justamente el asunto del 3 de mayo de 2021, con el colapso de la línea 12. A nadie le cabe la menor duda que había un problema estructural dañado, que había un problema de fallas estructurales, había el peritaje de la famosa compañía noruega, ¿no? Que Sheinbaum contrató, pero también había una negligencia del
de la propia administración de Claudia Sheinbaum como jefa de la Ciudad de México de no dar mantenimiento y supervisión a este tramo de la línea 12. Y eso decía el tercer dictamen de esta empresa noruega, que después Claudia incluso amenazó con que los iba a demandar porque ya no le gustó esa parte del dictamen. Y ahora tenemos este descarrilamiento del tren transísmico en todo este contexto de corrupción, ya están los audios que ha publicado Mexicanos contra la Corrupción, Latinos, etc. Hemos escuchado estas carcajadas pues realmente infames, ¿no? De, ay, ¿qué importa si el balasto está de mala calidad, ¿no? Ya cuando se descarrile, ¿no? El tren de Maya, pero aquí estamos hablando de proveedores vinculados a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que también fueron proveedores del tren interoceánico, como ha publicado Reforma, como han publicado diferentes medios de comunicación. Y si esa es la dinámica de ser proveedor en el tren Maya, pues justamente ellos fueron proveedores en este tramo Z. Y independientemente de esta circunstancia, que podría catalogarse como una responsabilidad del gobierno de López Obrador, pues hay una corresponsabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque a ella le tocaba supervisar, les tocaba hacer dictámenes, les tocaba hacer mantenimiento, y evidentemente pues algo falló ahí, que no han hecho bien su trabajo. Me parece que es una situación muy delicada, y me parece que por desgracia, como en los casos del Colegio Rebsamen, como en el caso de la línea 12 del metro, y como este caso, realmente los verdaderos responsables ni sus luces ni se despeinan, porque habrá protección. No se puede pensar que una fiscal a modo que puso Claudia Sheinbaum, como es la señora Ernestina Godoy, y su equipo, que es parte del equipo nefasto de Omar García Harfuch, puedan dar algún tipo de verdad incómoda para la cuarta transformación. Me parece realmente un desastre lo que pasó, me parece una tragedia terrible, y me parece que el gobierno de Claudia Sheinbaum, si tuviera un poco de pudor y un poco de congruencia, tendría que finalmente aceptar algún tipo de responsabilidad, al menos de dos de sus funcionarios que ella incluyó en el gabinete y que son parte de ese desastre ocurrido en la construcción de esta sección Z del tren interoceánico, que es Rafael Marín Mollinedo, a quien ahora tiene como titular de la Agencia de Aduanas, y por otra parte el actual secretario de Marina. Gracias, Anabel Hernández. ¿Cómo ves las cosas, Maridalia? Bueno, esto es sumamente delicado, como lo menciona Anabel. Yo veo aquí elementos especiales y específicos. Lo primero es que el tren interoceánico es una obra nueva, que no tendría por qué sufrir este tipo de daños, ¿no? Dos, que inmediatamente la responsabilidad de las investigaciones deben darse a organismos externos, precisamente por un tema de los componentes, tanto del equipo, la preparación y demás, y que sería muy riesgoso que solo lo tuviera internamente la Fiscalía General de la República. Tres, ha sido evidente la falta de atención, y hay que levantar la voz. Como lo han hecho. Estaba escuchando en la mañana el programa, Manuel, y escuchaba algunos de los testimonios que ustedes han recabado, y están denunciando esta falta de atención médica. Es decir, que estamos hablando de que estamos construyendo infraestructura de primer nivel, vamos a decir que es de primer nivel por la capacidad, la tecnología, el futuro que tiene, pero no tenemos infraestructura adyacente de primer nivel, es decir, para atención de desastres o de accidentes, tanto a nivel salud, a nivel de cuerpos de emergencia, ¿no? A nivel de alertas y demás, ¿no? Es decir, alrededor tanto del tren interoceánico como del Tren Maya, hace falta. La premura aparentemente ha hecho que no tenga esta infraestructura que hace falta hoy día, y que estamos viendo claramente que no existe una rápida reacción ni de entrenamiento de los policías, de los cuerpos de seguridad
de primer nivel, que son cuerpos municipales y estatales, de entrenamiento para atender este tipo de emergencias, que no están preparados en lo más mínimo, que no hay la capacidad física y humana para atender esta emergencia por parte de los cuerpos de emergencia, y que además la tecnología para este tipo de desastres, es decir, ¿cuáles serían las medidas? Puede ser que muchos de los espacios o los poblados que están ahí no puedan tenerla, pero ¿cómo sí puedo trasladar a las personas a nivel casi de inmediato, minutos, no menos, no más de una hora, para que pudieran llegar a otros puntos muy cercanos para atención realmente emergente? Es decir, por donde lo vea, desgraciadamente, el Estado, el gobierno, no se salva de responsabilidad. Responsabilidad moral, responsabilidad estructural y sobre todo responsabilidad de quienes han construido y ha tenido a su cargo toda la visión de desarrollo de esta obra, en particular esta, porque ya hemos tenido accidentes también en el Tren Maya. Es decir, el riesgo de seguridad que no se previene, lo estamos viendo ahora, y mala hora en que se trate de minimizar por parte del gobierno esta condición. Entiendo, es política, pero no deja de ser, desgraciadamente, política barata, ¿no? Entonces tenemos que encontrar como ciudadanos que esta experiencia, que ha sido dolorosa y que es una tragedia verdaderamente, que no debió ocurrir en una construcción seria, bueno, pues que esta tragedia sirva para que de inmediato se construyan y se tengan toda la estructura de entrenamiento, capacidad por parte de las autoridades y obviamente, y lo más importante, que no queden en impunidad y saber qué pasó con total y absoluta transparencia. Eso es lo que creo que es sumamente importante y no podemos ni normalizarlo, ni acostumbrarnos, ni pasar por alto lo que ha ocurrido. Y sobre todo que el señalamiento, la exigencia de responsabilidades, evidentemente no están peleados con que esperemos a los dictámenes técnicos, con que finalmente la Fiscalía General de la República pueda establecer un procedimiento de deslinde de responsabilidades. Creo que en ese sentido, ante tratándose de una obra tan relevante, tan prioritaria, con un carácter pues que ha sido ensalzado en múltiples ocasiones, se tienen que estar con esa actitud revisora, fiscalizadora por parte de la sociedad, porque aparte de las responsabilidades que pudieran existir en términos penales o de otro tipo jurídico y legal, pues están estas responsabilidades políticas que bien apunta María Idalia Gómez esta mañana. Hay muchos temas que me gustaría conversar con ustedes. Si les parece, vamos abriendo rondas por temas, porque hay muchas cosas. Se informó justamente ya prácticamente en la entrada del nuevo año del 2026, la noche del 31 de diciembre, de la aprehensión de Pedro Insunza Noriega, el Sagitario. Esto en Culiacán, después de un fuerte operativo de seguridad. Este hombre pues que está fuertemente identificado con uno de los grupos de la delincuencia organizada en nuestro país, con el Chapo Isidro. En fin, ¿qué panorama se nos abre con esta detención? Era un hombre además también buscado por los Estados Unidos, Anabel Hernández, él y su hijo que había sido abatido en un enfrentamiento. Justamente, Manuel, recordarás que la semana pasada estábamos hablando de estos reacomodos, de esta nuevo orden criminal que hay fuerzas criminales que quieren establecer en México tras la debacle, la caída del cártel Sinaloa. Y justamente hablábamos de Chapo Isidro, yo lo había mencionado como uno de estos actores muy importantes que quieren quedarse con esta famosa rebanada del pastel que queda sin dueño prácticamente tras esta debacle del cártel de Sinaloa. Ya lo habíamos platicado también en otro programa, si no me equivoco, con Carmen, que cuando ocurre este supuesto abatimiento de Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, hijo de Pedro Insunza, el Sagitario. El Sagitario es un narcotraficante
realmente de un altísimo nivel. Creo que es de aquellos que se había mantenido como bajo las olas del tsunami, ¿no? Siempre pero presente, sobrevivió a la caída de los Beltrán Leiva, era uno de los hombres más cercanos a Arturo Beltrán Leiva. Se le adjudica desde hace muchos lustros toneladas y tráfico de toneladas y toneladas y toneladas de drogas a Estados Unidos, ahora el fentanilo, pero antes el cristal, cocaína, marihuana, heroína, etcétera, etcétera. Un hombre, un narcotraficante muy pudiente, uno de los hombres que estaba ayudando a financiar al Chapo Isidro y a ese clan que quiere apropiarse de esa rebanada del pastel. El problema es que al Pichón, de acuerdo a la información que en su momento incluso yo publiqué en mi podcast Narcosistema y que platiqué aquí con ustedes, de acuerdo a la información que yo obtuve en su momento de fuentes directas del gobierno federal, tanto de la Marina como de otras áreas de inteligencia, es que el Pichón no fue abatido. El Pichón fue ejecutado cuando estaba bajo la custodia de la recién llegada Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy, con los chicos bajo las manos, bajo la responsabilidad de los chicos de Omar García Harfuch, que ahora están ahí en la Fiscalía, en áreas claves como la Agencia de Investigación Criminal, y bajo la custodia de la Marina. Cuando estas dos entidades ya habían detenido al Pichón, lo ejecutan. Es una información que tengo realmente muy corroborada. El padre, Sagitario, buscaba venganza y la información que yo tuve, a la que tuve acceso hace apenas unos días, es que el gobierno de Estados Unidos estaba muy inquieto de por qué las autoridades mexicanas, como hipótesis, habrían asesinado al Pichón. La información que yo publiqué en su momento en mi podcast es que incluso de un alto funcionario de inteligencia de la Marina, es que lo habrían ejecutado para que no fuera extraditado a Estados Unidos y no contara de los nuevos acuerdos que se están haciendo con el actual gobierno de Claudia Sheinbaum y otras autoridades locales para establecer el nuevo orden criminal. Bueno, en ese contexto, la información que he obtenido en las últimas horas es que el gobierno de Estados Unidos presencialmente, muy activamente, habría participado en la detención del Sagitario. Ahora no está muerto, él está vivo y lo que me están informando es que en poco tiempo será extraditado a Estados Unidos e imagino que ahí no solo se hablará, por supuesto, y se le castigará, se le cuestionará sobre sus crímenes por tráfico de drogas, etcétera, etcétera, pero muy probablemente se le esté preguntando sobre las circunstancias de la muerte de su hijo. Wow, tú tienes confirmado, dices que se trató de una ejecución, que no fue un abatimiento dentro de un enfrentamiento. No, fue una ejecución. Ya sometido. De acuerdo a la información que yo tengo, tanto de un funcionario de la Marina y tanto de un funcionario de otras áreas de inteligencia del gobierno federal. Tremendo tema que pone sobre la mesa. El Sagitario se va extraditado, muy probablemente el gobierno de Estados Unidos quiera saber qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ves las cosas, María Idalia Gómez, esta detención y lo que está aportando en materia informativa, Anabel? Pues de confirmarse esto que dice Anabel, que tiene verificado por parte de sus fuentes, de confirmarse de manera pública y legal, digamos, híjole, estaríamos entrando en una nueva fase, en una nueva faceta de esta persecución criminal que se ha iniciado. Que bueno, es interesante, daban la cifra que en el programa también de 25 ataques a lanchas, a barcazas en el alta mar con varias personas fallecidas, de lo que dice o informa Estados Unidos, y ese nivel de letalidad y ese nivel de ataque da permiso para hacer este tipo de acciones. Es decir, estamos entrando en una modalidad, y esto es pregunta similar a la que está ejerciendo Estados Unidos respecto a la violación de derechos humanos en la persecución de posibles delincuentes, de presuntos delincuentes. Ese es el nivel de presión que está ejerciendo Estados Unidos, o es una acción por parte de autoridades que están presuntamente involucradas y al momento de ejercer esta acción
pues tienen que eliminar rastros para que no se descubra esta participación. ¿Frente a qué estamos? Ya con Felipe Calderón habíamos entrado en una dinámica de confusión y de caos para entender quién eran los que estaban violentando la ley, porque ya no se sabía si era la autoridad o eran los criminales solamente, o los criminales con la autoridad, o qué estaba pasando. Es peligroso que entremos en una dinámica así. Lo vimos ahora, y ustedes lo refirieron hoy, con el ataque que ocurrió en Zapopan, un ataque que yo he estado investigando y que en este momento todavía no tengo confirmaciones precisas sobre algunos datos que se están dando sobre el tema. Pero que es muy interesante lo que ustedes ya informaron en este ataque, que se violentó la escena del crimen por parte de civiles, ¿no? Estamos hablando de este comerciante, que una de las líneas de investigación se dice que a lo mejor las personas colombianas que hacen préstamos habrían atacado a este comerciante, a su hija menor y a unos escoltas que se encontraban gravemente heridos todavía, y uno había fallecido. Pero sin embargo, la información que tenemos es que en este momento, que todavía tengo que verificar, es que, absolutamente, es que esto forma parte de una guerra interna dentro del cártel Jalisco Nueva Generación y una recomposición en Jalisco. ¿Por qué lo menciono en este momento aún sin tener la verificación adecuada? Porque se une a lo que dice Anabel. Estamos viendo una reconfiguración en donde no sabemos qué exactamente va a pasar, qué está pasando en estos escenarios, en donde por un ataque, un abatimiento, una ejecución extrajudicial o la desaparición de Juanito, por ejemplo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la entraña? Y me parece que en la esencia, en el caos que se avecina frente a la información que nos van a ofrecer y frente a lo que vamos a ver, es que hay una recomposición. Y esta recomposición o reconfiguración, de la que ya hablábamos la semana pasada, como bien refiere Anabel, no solo significa a nivel criminal, ojo, no es solo a nivel criminal. La recomposición y la reestructuración implica la reconfiguración también del poder político y económico, de los controles de seguridad, es decir, estas protecciones que se brindan de manera directa o indirecta a los grupos criminales, esta asociación directa o indirecta que se da. Entonces, esta reconfiguración de la que estamos hablando, ante la embestida no solo al cártel que encabeza el grupo de Guzmán Loera, sino también a todo lo que significa la recomposición con los elementos que habíamos hablado de Estados Unidos, de las nuevas, de la presencia de mafias internacionales, etcétera. Es decir, ojo y cuidado, porque pues el campo de la información nos puede confundir mucho o no, y precisamente estos hechos, que de tratarse de una ejecución, pueden pasar inadvertidos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y mucho ojo agudo para este 2026, Manuel, me parece. Sin duda alguna, en esta reconfiguración, pues las cosas se están moviendo muy rápido y desde luego hemos estado viendo en los últimos días de 2025, pues hechos que llaman muchísimo la atención. Hacías alusión, María Idalia, a este ataque coordinado en Zapopan, Jalisco, contra un comerciante, donde desde luego se dan muchas preguntas, muchas interrogantes en torno a por qué se pudieron vulnerar los anillos de seguridad, cómo es que 30 personas pudieron Eso, 30 intervenir personas. durante tanto tiempo, efectivamente, sin que fueran repelidas. ¿Cómo es que huyeron 30 personas? Porque no son dos que llegan en una moto, le disparan a alguien y se van. Son 30 personas las que participan en un ataque coordinado durante mucho tiempo, donde se disparan, de acuerdo con los informes preliminares, 200 balas y se van, y no hay detenidos y no hay ni siquiera reportes de que hubieran sido repelidos con una agresión. Esto llama muchísimo la atención cuando ocurre además poco después también de detenciones de altísimo perfil en Zapopan, Jalisco, del suegro y el cuñado de Iván Archibaldo Guzmán. En fin,
lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo son hechos que nos están, digamos, sacando de lo que estábamos acostumbrados. Estamos viendo que están pasando cosas que no acabamos de encajar, que no acabamos de entender y que tienen que ver con esto que ustedes están señalando y lo platicamos la semana pasada, una reconfiguración de los grupos y que pues evidentemente las acciones, los reportes de la inteligencia de los Estados Unidos, como Anabel y Maridalia han documentado en este espacio, seguramente serán centrales para tener datos, para tener información de calidad respecto de lo que está ocurriendo, pues para las autoridades mexicanas, y veremos cuáles serán las acciones que se toman, Anabel Hernández. Sí, Manuel, yo creo que también cuando estuve yo leyendo estas noticias de 30 personas en pleno Zapopan, o sea, no es que se fueron en una montaña, en un ranchillo ahí, en un territorio oscuro, fuera del alcance de la humanidad, ¿no? Ahí en ¿Sí? plena, pues a plena luz del día, en plena zona metropolitana de Guadalajara, una de las ciudades más pobladas del país. ¿Dónde estuvo la Sedena? ¿Dónde estuvo la Guardia Nacional? ¿Dónde estuvieron los chicos de Omar García Harfuch, que según él siempre están haciendo tareas de inteligencia? ¿Dónde está la Fiscalía General de la República? ¿Dónde está la Agencia de Investigación Criminal? ¿Dónde está Ah, la Policía Estatal? ¿Dónde está la Fiscalía Estatal? Estamos hablando realmente de una situación que deja muy mal parado no solo al gobierno estatal, sino sobre todo a la absurda y fallida supuesta estrategia de pacificación que, por más que insista la señora Sheinbaum una y otra vez, la realidad es así aplastante que le exhibe, pues ahora sí como el rey desnudo, ¿no? La señora Sheinbaum y su gabinete podrán inventarse cualquier tipo de historia. Ay, sí, ahora bajamos las cifras porque manipulamos, porque no abrimos carpetas de investigación, etcétera, etcétera, pero la realidad es así tan abrumadora, Manuel, que es aplastante. El tema es que yo creo que hoy tenemos, además de la propia pugna interna, las propias omisiones o complicidades de diferentes autoridades mexicanas, hoy hay un factor que yo creo que a todo este sistema criminal que opera en México y que está en punto de ebullición, dijéramos, hay un punto de ebullición porque está a punto como de separarse una materia, ¿no? Y en esta materia unos quedarán de un lado y otros quedarán en otro, unos se quedarán con el pedazo del pastel, otros no, o a lo mejor el pastel termina dividiéndose en fracciones, que eso también sería una balcanización de México tremenda, ¿no? Si realmente, no es que el cártel Jalisco se queda con un pedazo y mm. el cártel del Golfo se queda con otro, que la familia michoacana, imaginemos eso, ¿no? Realmente es una balcanización del país, pero hoy tenemos un tercer factor, que es el factor de Estados Unidos. Y por eso Exactamente. me pareció tan importante que en el caso del Sagitario, de acuerdo a la información que he recibido, había americanos directamente, o sea, como diciendo, no nos vamos a arriesgar a ver si lo matan o no lo matan, lo queremos vivo y nos lo vamos a llevar. Y me parece que es ahí donde el sistema criminal mexicano tiene ahí su punto de inflexión. Veamos qué pasa en este año, porque si bien es cierto, tal vez todo lo que dice Donald Trump solo sean de dientes para afuera, como se dice coloquialmente, y al final no haga nada. Digo, la exoneración a Orlando Hernández para nadie puede ser un buen indicio de que realmente esta lucha contra el crimen organizado va en serio, cuando el propio expresidente Orlando Hernández había sido, una buena parte de la investigación criminal en su contra había sido durante el propio gobierno de Donald Trump, y Donald Trump termina exonerando por una cuestión política. Entonces, sabemos que el gobierno de Estados Unidos es voluble, sabemos que tiene su agenda, sabemos que tiene sus intereses, sabemos que no son ni ángeles, ni mucho menos, ¿no? Ellos tienen una agenda, un interés. No me extrañaría que en estos intereses tuvieran también querer incidir hacia dónde es este reacomodo criminal en México, que además no sería la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, la CIA, la DEA, intervinieran para maniobrar. Ok, está la criminalidad en México, pero más bien nos interesa incidir hacia dónde se carga esta criminalidad. Por muchos años, sabemos, beneficiaron de distintos modos el gobierno de Estados Unidos, agencias de Estados Unidos al cártel de Sinaloa, y por eso fue el boom del cártel de Sinaloa.
y bueno, habrá que ver, pero en este ojo que está viendo Estados Unidos, creo que será un factor importante. No sé si para generar más confusión, más caos, pero sin duda alguna habrá noticias en Estados Unidos de todo esto que está pasando en México. Por desgracia tendremos que esperar a cuentagotas que pedazos de verdad vengan de allá y no del gobierno de México. Y no del gobierno de México, efectivamente. Veremos si a través de filtraciones, Anabel, Maridalia, es como empecemos a conocer algunos detalles de lo que ha estado pasando en nuestro país en los últimos meses para poder entender un poco más, si es que, o entender, ya no digamos un poco más, o entender estos reacomodos. Maridalia Gómez, tú nos pones a la mesa también otros temas esta mañana. Estamos dando cuenta del caso de Gloria Trevi. Tú has dado un seguimiento puntual al tema y nos comentabas que está pues aumentando el acoso en contra de ellas. Hay un intento de notificación de un proceso desde México hasta los Estados Unidos. ¿Qué información tienes, Maridalia, sobre el tema? Y también nos pues ponía sobre la mesa el informe dado a conocer a principios de diciembre o a mediados de diciembre del año pasado por parte de la UNESCO de libertad de expresión y presencia criminal. Sí, Manuel, lo ponía sobre la mesa, sabe, además del tema de Gloria Trevi, que me parece un tema de libertad de expresión, le ponía este informe de la UNESCO de Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios de Comunicación 22-25, que se dio a conocer en efecto a mediados de diciembre. ¿Por qué lo ponía en la mesa? Porque justo con lo que estamos hablando, este caos sobre o esta difuminación de la información tan difícil de encontrar, que es realidad y que no. Yo quiero nada más para atar las cosas. En octubre hablábamos del caso de la detención de este líder sindical en Jalisco, Nazario R., ya sometido a proceso, acusado de vinculación con grupos criminales, y hablábamos en ese momento de su presunta y que estaba y está siendo investigado movimiento ciudadano por eso. Bueno, y hablábamos también que de ahí era un golpe fulminante a la clase política y económica de Jalisco. Bueno, pues es muy probable que este comerciante, a quien apodaban el Prieto, este ataque tenga que ver con esa recomposición. Y de ahí es ir tejiendo madejas. Pero ¿por qué ato el tema de libertad de expresión? Porque este informe nos habla que de 2012 hasta la fecha, es decir, los últimos 13 años, hemos visto una caída del 10% y un retroceso a nivel global de libertad de expresión. ¿Y qué estamos viendo? Pues desde ataques físicos, digitales, legales, ¿no? Contra periodistas. Yo quisiera separar un poco el tema del trabajo profesional del periodismo y de la información o de quienes informan. Separan un poco, pero íntimamente ligados. Hay lugares en donde compañeros que no necesariamente son periodistas de profesión en sí mismo han desarrollado el oficio e informan en sus comunidades. Y esas personas también han sido atacadas. Se ha aumentado un 63% la autocensura, y aquí viene el vínculo que yo encuentro con lo que estamos viendo a nivel global, porque esta amenaza de grupos criminales verdaderamente es global. Lo hablábamos la semana pasada, cómo las agencias internacionales dedicadas al análisis de riesgo establecen como uno de sus puntos fundamentales entre los 5 primeros elementos es la criminalidad a nivel mundial, su desarrollo, crecimiento, amplificación y fortaleza. Bueno, pues aquí en este caso, siendo frente a la impunidad de casos de periodistas no solo violentados en su vida, sino violentados de diferentes formas, desde secuestros y ataques, continúa siendo en un 95% a nivel global. ¿Qué vemos en América Latina? Y México, junto con el Caribe, es de las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo desde 2018, es decir, no se ha modificado, pero ha ido creciendo y reduciéndose estos espacios de protección y de seguridad para el periodismo. Y en el caso de México, la presencia, se considera que la presencia de cárteles y grupos criminales que están vinculadas con grupos y estructuras políticas locales, ellos mencionan a nivel local, genera espacios
de silencio, ¿no? En donde la corrupción, la colusión, impide que se informe. Es prácticamente obligado o callar, autocensurarse o desplazarse, ¿no? Huir de la zona si es que se informa, incluso de lo más mínimo, ¿no? Por el control criminal que existe. Bueno, entonces también tenemos campañas, no solo por parte de grupos políticos vinculados a estos grupos criminales, sino también por la complicidad de políticos en corrupción y en hechos de otro tipo. Grupos criminales, no solo pensemos en narcotráfico, pensemos en todo tipo de delitos, trata de persona, violentación, desaparición, violentación de mujeres, de infancias, feminicidios, vinculados a grupos o personas que confluyen en un grupo. En este sentido, ¿por qué vinculo el caso del informe? Porque en estos tiempos de recomposición y reestructuración, uno de los elementos más importantes que debemos tener en un país que pueda tener una sana democracia, pero además poder eh, enfrentar los embates de estos grupos, es precisamente una libertad de expresión fuerte, sólida, robusta y responsable, ¿no? Que atienda con ética los temas de todo tipo y las denuncias de las personas y que las ponga en la mesa. Y sin embargo, vemos un deterioro incluso de las empresas, de muchas de las empresas dedicadas a hacer periodismo. Y eso ahí lo grave. Ahora voy al caso Gloria Trevi y Sergio Andrade. Como hemos ido hablando, y lo diré muy rápido porque además es un tema que tenemos que abordar hoy, porque hoy sería la audiencia o pretende ser la audiencia de este caso. Resulta que, como decía hace unos meses anteriores, inexplicablemente, el Instituto Mexicano para la Protección Intelectual ha estado siguiendo una serie de casos contra los libros de las víctimas de Gloria Trevi, lo que ya establece una censura previa o podría catalogarse como una censura previa de acuerdo a los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón. Bueno, paralelamente a esto han ocurrido otras cosas, como por ejemplo la intención de que YouTube de manera inmediata, y no solo YouTube, todas las empresas, de manera inmediata bajen los podcasts que han hecho varias de las víctimas. En este caso y en especial caso de Liliana Soledad Regueiro, una de las víctimas. Bueno, ese inexplicablemente, yo no sé si por los cambios judiciales, por la inexperiencia, por posible colusión, por quién sabe qué cosa, porque es inexplicable, como no ha podido ser notificada esta mujer, esta profesional, esta persona, esta víctima, no ha podido ser notificada del caso en su contra y no han podido bajar estos podcasts. Además de esto, bueno, pues resulta que han estado haciendo unas medidas legales desde México, cuando Liliana no vive en México, vive fuera del territorio, y están llegando a extremos verdaderamente preocupantes. Pero aquí viene un elemento muy interesante. Justo en diciembre, hace unas semanas, el 10 de diciembre para ser exactos, en Roma se celebró una conferencia sobre trata de personas y esclavitud moderna. Y además de que estaban relatores de organizaciones internacionales, no solo de Naciones Unidas, y expertos también en el tema, bueno, pues estaban también funcionarios persecutores de este tipo de delitos a nivel global, no solo en Europa, también en Estados Unidos, a nivel continental incluso, ¿no? Y se dio ahí a conocer la información, lo cual llevó a una atención de parte de Naciones Unidas sobre el tema porque se puso la alerta. Pues porque Lilian, en este caso como testigo y además como víctima también al haber sido menor de edad, pues estaba siendo acosada en Ah, este caso. Resulta, Manuel, que se pretende, de acuerdo a los antecedentes que he ido leyendo por parte de la carpeta judicial que existe, la 05 diagonal 2471 diagonal 2025,
la carpeta judicial que está en el juzgado 43 del control del sistema procesal penal acusatorio de la Ciudad de México, pues como no se le ha podido notificar para censurarla, ¿no? Porque en realidad de eso se trata, porque imagínate que trataran de bajar el podcast de Carmen o de Anabel o el programa porque algo no nos gusta, ¿no? Eso es muy riesgoso, tiene que llevarse un juicio, debe de discutirse con pruebas. Bueno, Sí. pues se pretende que el día 2 de enero, o sea, hoy, sin que haya ninguna notificación, todavía en expediente ni en actas de ningún lugar, pues que se llegue a cabo esta audiencia. Pero imagínate que quería notificarla por vía WhatsApp el juzgado, porque dice que es urgente y necesario. Uf. Realmente yo no sé si en el juzgado son muy creativos, ¿no? Pero se están extralimitando, de acuerdo a los estándares de derechos y protección. ¿Y por qué hay que decirlo? Más allá de este caso que se tiene que probar en juicios debidamente y legalmente en espacios donde se puedan defender todas las partes, si nosotros permitimos que este tipo, imagínate de notificaciones, Anabel, que te notifiquen allá donde estés, cubriendo lo que sea por WhatsApp, que tienes Pero es una que, audiencia. Imagínate, no, pues sería una absoluta arbitrariedad, eso es totalmente ilegal, efectivamente. Yo no sé, y esto es está que no es un medio oficial. no, No, lo en quiero todo caso se puede notificar por edictos, eso sí, o cuando se agotan Claro. todas las herramientas judiciales para poder notificar a una persona, entonces viene la notificación por Mm. edictos. Es ahí cuando dijéramos, la autoridad puede decir, ya te doy por notificada, fulanita de tal, así vivas el Marte, porque ya lo Ya publiqué se en edictos, publicó. es Claro. noticia pública y te debes dar por notificado. No sé si en esto que está comentando Maridal, lo que estoy entendiendo es no, ni siquiera ha sido notificada por edictos. No, pretendieron llegar a domicilios y que vecinos fueran notificados para que le avisaran cuando la No, vieran, cuando lo encontraran, Qué cuando no pasa barbaridad. en México. O sea, es terrible. Pero adicionalmente aquí hay un elemento que también es muy importante. ¿Qué tal parece que se la pasan por el arco del triunfo? Y que estamos viendo una actividad SLAP. ¿Qué es una actividad SLAP por parte de abogados que aparentemente representan a la cantante? Pues son estas demandas o amenazas de demandas que pretenden utilizar o que utilizan, sean una u otra, o sea, no solo basta utilizarlas, tu intención sea esa, prácticas abusivas que signifiquen litigios para, para que tú calles, para que tú no te expreses, para que no puedas ser crítico sobre asuntos de interés público. Frente a esto que es evidente, porque se trata de un podcast y se trata de libros, se están tomando las medidas y se están pidiendo que se consideren los estándares que se aplican a nivel mundial anti-SLAPP. Y por supuesto, los juzgados inexplicablemente no lo están atendiendo. No sé si sea falta de experiencia, no sé si sea desconocimiento, ¿no? Experiencia por apenas ser jueces y no tener el oficio bien desarrollado, desconocimiento de todas las legislaciones, o exista una mala voluntad. No sé qué sea, pero lo que sí sé es que sí tenemos que alzar la voz frente a esta reducción del espacio de libertad de expresión que vemos que un organismo como la UNESCO nos está advirtiendo de diferentes entidades, o sea, no solo de gobiernos, también de privados y de grupos criminales, cuando se necesita que en este momento haya libertad de expresión, que se diriman las cosas, que se conozcan y que tengamos sociedades cada vez más transparentes y sanas en ese sentido, porque los embates criminales de todo tipo, de corrupción, de trata de personas, de narcotráfico, de lo que sea, es un ataque a la sociedad. Y en este caso estamos hablando de esclavitud, en este caso de Trevi, de esclavitud, de abusos a infancias, ¿no? Y no solo es el único, lo mencionaban en el programa, Manuel, de los casos de las infancias que están siendo atacadas. Entonces, por eso lo pongo en la mesa, por eso lo vinculo como un caso de alerta y de alerta máxima, porque son autoridades judiciales de la Ciudad de México, autoridades de la Secretaría de Economía, ¿no? Como lo decíamos del Instituto de la Propiedad Intelectual,
no podemos permitirlo. No podemos permitirlo como ciudadanos, como personas, porque esto puede extralimitarse y hay legal y claramente rumbos y rutas que se pueden utilizar y que se deben utilizar para que todas las partes en igualdad puedan defenderse. Eso es lo único, justicia, justicia, ¿no? Y con esto es lo que quería poner a la mesa, Manuel. Pues te agradezco mucho, Maridalia. Hay que estar muy pendientes y hay que estar alertas, desde luego no quitar la vista de lo que está ocurriendo en este caso de las presuntas víctimas de Gloria Trevi. Gracias a las dos, cerramos con esto la mesa, la primera mesa de 2026. Les mando un abrazo muy fuerte a Anabel Hernández. Gracias. Querido Manuel, un abrazo para Maridalia y para nuestra muy, muy queridísima audiencia. Y Carmen, y para Carmen, por supuesto, donde Y quiera que esté. para, y para nuestra querida Carmen, que está pues con unas merecidísimas vacaciones estos días. Maridalia, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias a todo el equipo de Carmen Aristegui, a la propia Carmen Aristegui, que empecemos este año, que va a ser muy movido, muy Uf, complejo, pero que a los periodistas nos toca conocerlo y darlo a conocer y ojalá con el respaldo de las personas y de los ciudadanos. Así es que gracias a la audiencia también. Un abrazo, Anabel, un abrazo, Manuel, un abrazo a todas y a todas. muchísimas gracias a ambas. Y por supuesto, aquí estaremos en esta trinchera cada semana. Son las 10 de la mañana con 7 minutos. Vamos con un resumen de lo más importante.